Imagínate que una mañana te levantas, como cualquier otro día, otra semana, otro año, pero con la diferencia de que tu vida dará un giro de 180 grados. Sin buscarlo, sin hacer nada, sin ser tú el culpable. Imagínate que te arrestan y te culpan por un delito que no has cometido. Te defiendes, lloras, sientes miedo, pero el sistema quiere que seas tú el culpable. La vida quiere que tú seas el condenado, y mientras te hundes y te desmoronas, tus ganas de seguir en este mundo se acaban. Lo único que te queda es luchar para demostrar tu inocencia. Te condenan a la pena capital, tu mundo se destroza, tu vida tal y como la conocías se acaba y lo único que te queda es luchar. Luchar para poder demostrar que tú eres inocente y que el culpable continúa en la calle viviendo tu vida, tu libertad. El precio que pagas por tu inocencia es tan alto que no hay compensación económica que equipare el tiempo que se te privó de tu libertad. Días, meses, años, décadas. Adentrémonos en el perturbador mundo de la justicia, donde la línea entre la verdad y el error se desdibuja, y las vidas de inocentes quedan atrapadas en un sistema que a veces falla de manera trágica. Hoy exploraremos 5 historias que son un claro recordatorio de los errores cometidos, donde individuos inocentes se encontraron al borde del abismo luchando contra la marea implacable de la condena errónea. Os invito a subir el volumen, acomodarse y sumergirse en este nuevo episodio de Buscando con Lupa, donde exploraremos los casos de 5 inocentes condenados a pena capital. Bienvenidos a Crime in Spanish. En el tranquilo pueblo de Lutel, Tennessee, el verano de 1985 se vio ensombrecido por un crimen brutal que cambiaría para siempre la vida de Paul House. Fue encontrado el cuerpo sin vida de Caroline Munsey cerca de su hogar con claros signos de abuso íntimo y golpeada. Las sospechas recayeron en House, un extraño con antecedentes penales que había llegado recientemente a la zona a vivir. Aunque House clamaba su inocencia, el juicio se basó en testimonios y pruebas forenses cuestionables. 2 testigos afirmaron haberle visto cerca de la escena del crimen, mientras que un experto forense relacionó la sangre encontrada en sus jeans con la víctima y el semen encontrado fue relacionado con el mismo tipo de sangre que la de Paul. En 1986, House fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a la pena capital por un jurado convencido por estas pruebas. Sin embargo, a medida que avanzaban los años, las grietas en el caso se volvían evidentes. Varios testigos aparecieron, señalaron al marido de la víctima como el verdadero culpable. 2 mujeres escucharon cómo había confirmado el crimen en una fiesta. Otra persona vio golpeando a la víctima una noche y otro testigo afirmó que le pidió una coartada para la noche en que su mujer desapareció. Además, un análisis detallado de la sangre en los jeans de House desafiaba la narrativa presentada en el juicio, sugiriendo manipulación de pruebas. A finales de la década de 1990, las pruebas de ADN revelaron una verdad impactante. El semen encontrado en la ropa interior de Munsey no coincidía con House, sino con su marido. Esta revelación, junto con otras pruebas, llevó el caso de House a la Corte Suprema de Estados Unidos en 2005. Finalmente, en 2006, la Corte dictaminó que un jurado razonable no lo habría condenado con el conocimiento de las nuevas pruebas. Se anuló la condena de House y ordenó al Estado liberarlo o volver a juzgarlo en 180 días. El Estado apeló la decisión, pero perdió. La fianza se fijó en $500.000 y luego se redujo a 100.000. Un donante anónimo pagó la fianza del 10% y House, que padece esclerosis múltiple crónica, fue liberado del Centro de Necesidades Especiales el 2 de julio del 2008, después de cumplir 22 años de prisión en el corredor de la muerte. El 12 de mayo del 2009, tras una extensa investigación y con pruebas irrefutables de su inocencia, todos los cargos contra Paul House fueron retirados. Había pasado más de 2 décadas en prisión, pero finalmente la justicia llegó para corregir el error monumental que lo condenó injustamente. En el sombrío paisaje de la justicia penal de Oklahoma, la vida de Curtis McCarthy se entrelazó trágicamente con un error judicial que lo llevó a la pena capital. En 1982, a Pamela K. Willis le quitaron la vida de forma brutal, lo que sacudió Oklahoma City. McCarthy, sin antecedentes penales, se convirtió en el foco de la investigación debido a su conexión con la víctima. El 10 de diciembre de 1982, Pamela, de 18 años, fue encontrada sin vida en su hogar, vestida solo con un camisón y con signos evidentes en su cuello de haberle privado de oxígeno de forma brutal. Su tragedia marcó el inicio de la pesadilla de Curtis. A pesar de que las pruebas iniciales no apuntaban a él, con la ayuda de la analista forense Joyce Gilchrist lo señalaron como el culpable.
Joyce, cuya conducta fraudulenta se descubriría más tarde, cambió sus hallazgos para inculpar a Curtis. En 1986, basándose en pelos supuestamente vinculados a él y en pruebas de sangre, Curtis fue declarado culpable y condenado a la pena capital, marcando el comienzo de una odisea legal. A pesar de que el Tribunal Superior de Oklahoma anuló su primera condena debido a la mala conducta del fiscal, procedimientos forenses inadecuados y comentarios hechos en el estrado por Joyce, Curtis fue juzgado nuevamente en 1989. Joyce, persistiendo en sus acusaciones, contribuyó nuevamente a una nueva condena y sentencia de muerte. Las apelaciones continuaron durante años, pero la verdad solo empezó a emerger en el 2000. Joyce estaba bajo investigación por falsificar resultados forenses en otros casos. Reveló que las pruebas de cabello podrían someterse a pruebas de ADN, pero cuando los abogados defensores solicitaron estas pruebas, afirmó que se habían perdido o destruido. En el 2002, las pruebas de ADN finalmente se llevaron a cabo, revelando que el esperma encontrado no coincidía con Curtis. El proyecto Inocencia se involucró en el caso en el 2003 y nuevas audiencias y pruebas demostraron la mala conducta de Joyce y la destrucción de pruebas cruciales. En 2007, después de pasar 21 años tras las rejas, 19 de ellos en el corredor de la muerte, Curtis McCarthy fue exonerado. Pruebas de ADN adicionales demostraron que la evidencia recuperada de los raspados de las uñas de las víctimas no coincidían con él. La huella de sangre en el cuerpo de la víctima tampoco podía ser suya. Y Curtis, liberado bajo custodia estatal el 11 de mayo del 2007, se convirtió en la 15ª persona en todo el país en ser exonerada mediante pruebas de ADN después de pasar tiempo en el corredor de la muerte. Su liberación marcó el final de una pesadilla de 2 décadas y un recordatorio sombrío de los peligros de un sistema judicial defectuoso. En la gélida noche del 15 de diciembre de 1981, la vida de una joven trabajadora del centro comercial Tri-State en Pensilvania fue truncada brutalmente. Secuestrada, golpeada, herida con un objeto punzante y abusada íntimamente. Su cuerpo fue abandonado en el estacionamiento de una iglesia cubierto por la recién caída nieve. La investigación del crimen recogió pruebas cruciales, incluyendo muestras de esperma, raspados de uñas y unos guantes que se cree que el perpetrador dejó en el automóvil de la víctima. 4 días después, Nicholas Jarvis fue detenido en una carretera de Pensilvania por una infracción de tráfico, lo que desencadenó en una confrontación violenta entre él y el agente que terminó en arresto, y acusado de intentar acabar con la vida del policía. En un esfuerzo por ganarse el favor de las autoridades y evitar las consecuencias de sus cargos pendientes, Jarvis afirmó que sabía quién había cometido el crimen sin resolver. Cuando tras una investigación se demostró que el hombre que nombró no estaba involucrado, Jarvis se convirtió en el sospechoso número 1. En 1982, Jarvis fue condenado a la pena capital basándose en pruebas serológicas convencionales y testimonios inciertos. A pesar de proclamar su inocencia, enfrentó una dura batalla para realizar pruebas de ADN en las evidencias de la escena del crimen. No fue hasta 2003 que se produjo un avance significativo. El doctor Edward Blake reveló que los perfiles de ADN obtenidos de los guantes y la evidencia de esperma apuntaban a una única persona, excluyendo a Jarvis por completo. El 3 de septiembre del 2003, el tribunal anuló la condena de Jarvis, convirtiéndose en la 140 persona en los Estados Unidos en ser exonerada mediante pruebas de ADN posteriores a la condena. Sin embargo, debido a una condena previa por fuga en Florida en 1985, Jarvis aún enfrentaba una sentencia de 30 años y permaneció tras las rejas. Fue en enero de 2004 cuando se redujo su sentencia a 17 años, permitiéndole finalmente la libertad. Así, el día 15 de enero del 2004, Nicholas Jarvis salió de una prisión en Pensilvania después de más de 21 años, librado de un crimen que no cometió. En la turbulenta década de 1970, la ciudad de Chicago se vio sumida en un oscuro torbellino de violencia y crimen. Y en medio de esta tormenta, la historia de Dennis Williams se convirtió en un sombrío ejemplo de los fallos del sistema judicial. En 1978, Williams y sus amigos Kenneth Adams, William Reich y Bernard Jimerson fueron acusados de secuestro, abuso íntimo y acabar con la vida de una joven pareja en una casa abandonada en Illinois. Conocidos como los Four Hayes Four, fueron juzgados en conjunto, enfrentándose a acusaciones que los llevaron a la pena capital. El juicio estuvo plagado de irregularidades desde el principio. La principal testigo estatal, Paula Gray, afirmó haber estado en la escena del crimen con los 4 hombres, pero después de que su testimonio llevara a las acusaciones, se retractó retirándose los cargos contra Bernard Jimerson, uno de los 4 acusados. Aunque existían inconsistencias en los testimonios y evidencias dudosas,
Williams, Adams y Rains fueron condenados. La defensa, liderada por el abogado Archie Weston, no logró exponer adecuadamente las debilidades en la narrativa del Estado. Testimonios erróneos y pruebas forenses cuestionables contribuyeron a las condenas. En 1985, Williams ganó un nuevo juicio, pero la batalla legal estaba lejos de terminar. Gray, la testigo que se retrató en su testimonio, había sido condenada como cómplice y por perjurio. Volvió a su historia original y testificó nuevamente en busca de su propia liberación de prisión, llevando a la reinstauración de los cargos contra Jimerson, llevándola a la pena capital. Los tres hombres fueron nuevamente declarados culpables. Adams recibió una sentencia de 75 años, Rain una sentencia de cadena perpetua y Williams sentencia a pena capital. La verdad comenzó a vislumbrarse en 1996, cuando un grupo de estudiantes de periodismo asumió la investigación del caso. Descubrieron un testigo que había informado a la policía sobre la identidad de los verdaderos asesinos poco después del crimen, pero esta información nunca fue investigada. Además, hallaron a dos de los tres verdaderos perpetradores, quienes finalmente confesaron. Las pruebas de ADN corroboraron sus confesiones. Archie Weston, el abogado defensor, admitió más tarde su incapacidad para pensar con claridad durante el juicio, y su involucramiento en fraude en otro caso lo desacreditó aún más. Williams fue finalmente exonerado en 1996, después de pasar más de 17 años en prisión y en el corredor de la muerte. En 1984, Earl Washington, un hombre afroamericano de 22 años con un coeficiente intelectual bajo, fue atrapado en un torbellino de injusticia. Su viaje por el sistema judicial lo llevó a pasar más de 17 años tras las rejas en el corredor de la muerte y estuvo a solo 9 días de enfrentar la ejecución. La tragedia comenzó en junio de 1982, cuando Rebecca Lynn Williams, una joven madre de 3 hijos, fue brutalmente abusada y herida con un objeto punzante más de 30 veces que acabó con su vida en su apartamento en Culpeper, Virginia. Casi un año después del crimen, Earl Washington fue arrestado por robo en un condado cercano. Sometido a un interrogatorio extenso durante 2 días, Washington fue llevado a confesar 5 delitos diferentes, incluido el crimen de Rebecca Lynn Williams. En el juicio, las confesiones de Washington fueron inconsistentes y plagadas de información incorrecta. A pesar de su discapacidad y la falta de pruebas físicas que lo conectaran al crimen, fue condenado a la pena capital en 1984. La lucha por la verdad se intensificó en 1993, cuando nuevos abogados, alertados por un recluso condenado a la pena capital, Joseph Guiarrantano, tomaron el caso de Washington 9 días antes de la ejecución. Las pruebas de ADN en 1993 revelaron que el semen encontrado en la escena no coincidía con Washington. A pesar de esto, la ley de Virginia limitó las nuevas pruebas y en lugar de ser exonerado, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua. No sería sino hasta octubre del 2000, 6 años después, cuando el gobernador Gilmore emitió un indulto basado en la insuficiencia de pruebas en el momento del juicio. Earl Washington fue liberado bajo libertad condicional en febrero del 2001 tras permanecer en prisión durante años. Ahora casado y trabajando en mantenimiento, recibió casi 2 millones como compensación por su condena injusta. En 2007, el gobernador Kane emitió un indulto absoluto, reconociendo la injusticia de la condena de Washington, mientras que Kenneth Tisley se declaró culpable del crimen de Rebecca. Si te ha gustado el vídeo y quieres seguir viendo contenido, no olvides darle a suscribirte, activar la campanita y sobre todo darle un me gusta. Muchas gracias y hasta pronto.